Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember. Hola, ¿qué tal? Voy a hacerle una entrevista a las hermanas Carvajal Herrera y con ustedes tengo a las tres Marías. María del Carmen Carvajal Herrera. María Lidia Carvajal Herrera. María Nelly Carvajal Herrera. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿ustedes tienen algún conocimiento cómo fue que el abuelo y la abuela se conocieron? Sí. Cuenta, tía. Pasó que a mi papá le perdió un perro, entonces él se dedicó a buscar por todas las fincas cerca a los papás de él, a buscar el perro. El perro se llamaba Teve, entonces se preguntó en varias casas y llegó a una casa donde entonces mi papá pues estaba allí conversando con la mamá de mi mamá, o sea con mi abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela, tía? Alberta. Y entonces salió pues mi mamá que estaba haciendo oficio en la cocina, entraba a la cocina, salía, mi papá la miró, ella volvió adentro, entonces se decían palabras y él le dijo que podía ir a visitarla. Ella dijo que sí. Y él fue y siguió visitándola, llevaron 7 meses de novios. Hasta que llegó el día pues que se casaron y sí. Todo esto ocurrió en el municipio de Salles y por eso, gracias a este perrito, ellos fueron pues, esposos y nos tuvieron a todos nosotros y en cada hogar de nosotros tenemos un perrito. Mamá Lidia, cuéntanos ¿cuántos hijos tuvieron nuestros abuelos? Mis padres tuvieron 11 hijos. ¿Y cuál fue el orden de cada uno de ellos de nacimiento? Abelardito, Benino, Francisco, Carmen, Abelardo, Fidela, Ana, Edilva, Aliria, Nelly y Gabriel. De los 11 hermanos quedamos 4 porque murieron 7. Está María del Carmen, María Nelly, José Gabriel y yo, Aliria. ¿Cuál de los bebés la partera dejó caer según el tío Nino? A mí, María Nelly Carvajal, mi hermano Benino lo mandaron a traer la partera, entonces llevaba un caballo para que trajera la partera y en otro venía montado él. Entonces la partera, el caballo le tropezó y la partera se cayó y entonces mi hermano pensó, esta vieja pendeja me dejó matar la niña. Entonces, no, nada me pasó. Que la partera como me había dejado caer, me había matado pues a mí, pero no, pues yo estaba todavía en el vientre de mi mamá. El asunto de un parto no es como ahora. A las señoras del sexo le pasaban un lazo y le hacían uno donde ella estaba sentada en la cama y se prendía allí medio colgando y haciendo fuerza. Ahí tenía el niñito. De modo que de ahí no más. Pero ahí, ¿qué les enseñaron a ustedes? Que ¿cómo para ustedes eran inocentes saber que un bebé venía de la manera natural? ¿Qué les decían a ustedes? No nos decían nada. ¿Y ustedes qué asumían? ¿Sabe qué nos decían? Que la Virgen le entregaba el niño a doña Trina, que era la partera, y que la Trina lo traía en el bolsillo y se lo entregaba a mi mamá. Entonces, por eso se cree que, por eso el tío Nino pensaba que la partera lo traía en el bolsillo y como se cayó del caballo, lo mató. Entonces, dentro de su inocencia. Pero ahí ¿Dónde está el radio que un jefe del abuelo le regaló?
Ah, eso fue el 7 de agosto que hubo una explosión de unos camiones que tenían dinamita y hubo un accidente muy grande aquí en Cali. Entonces, cuando ya pasó todo eso, el patrón de mi papá le regaló un radio. Ese radio nos tuvimos en la casa para oír noticias y todo. Pasaron los años. Ya cuando mi papá faltó, un hermano mío de nombre Abelardo pidió el radio, se lo dieron a él y él lo guardó, pero pasaron los años y mi hermano con el radio, pero cuando mi hermano murió, se nos olvidó por completo el radio, no sabemos qué pasa. La mesa, escuchar tango en el radio que le haya regalado el señor patrón a mi papá. Ya. ¿Hay alguna información sobre conocimiento que tenga alguna de ustedes sobre el padre o los padres de sus padres? Pues de parte de mi mamá, mi abuela era una señora alta, respetable, de un genio bastante fuerte, y yo la conocí, yo estaba muy pequeña y al poco tiempo murió y le dejó algún recuerdo a mi mamá de un baulito, porque esa señora nadie le podía tocar nada porque eso sí había problemas. ¿Cómo se llamaba nuestra bisabuela? La abuela llamaba María Alberta Sánchez. Y el esposo de ella, su abuelo, ¿cómo se llamaba? Toribio Herrera. Pero nunca lo conocieron, ya No, él fallecido. no lo conocí yo. Ok. Muy bien, tía. Bueno, dentro de los recuerdos de esta entrevista, de pronto, ¿qué pueden atesorar ustedes en sus corazones que les haya dejado la abuela Anastasia dentro de los recuerdos de su infancia o su adolescencia? Yo, Carmen, recuerdo de ella que ella se sentía orgullosa de su niña, que todo lo más lindo, lo más bello era para ella. Y sus vestidos, ¿La consentía mucho con los vestidos? con los gansos y salían con cosas muy lindas. Mami, ¿usted? Recuerdo que ella, a pesar de haber sido una modista buena, ni haber aprendido, nos hacía unos vestidos muy lindos, los hacía combinados, nos hacía vestidos muy bonitos. Mi mamá, pues, ¿qué le digo yo? Ella me quería mucho porque yo me parecí mucho a mi papá. Y era la niña de la casa, o soy. Está muy buena, sin haber aprendido nos hacía vestidos de tiempos de dos colores, un tiempo rosa, un tiempo amarillo, nos hacía vestidos muy lindos, sin haber aprendido, no sé cómo era que hacía. Y el metro que usaba mi mamá era un pedazo de cabulla. Y nos hacía unos vestidos lindos. Entonces ustedes se lo implican. Entonces la abuelita era empírica, así como muchos de nosotros somos empíricos, por ejemplo Arturo, Eliana, Germán, que son artistas, mira, son empíricos, que no tienen el conocimiento de una universidad, sino que nacieron con ellos, y por eso ustedes también como hermanas tienen el conocimiento de la modistería. Bueno, ahorita les toca recordar aquellos momentos con nuestro abuelo Benigno Carvajal. Cada una va a pensar qué recuerdos tienen hermosos de su niñez, su adolescencia o juventud con el abuelo en ese lugar tan hermoso que él tenía, o los momentos que pudieron enfrentar. Listo. ¿Me toca a mí? Mi papá me quiso mucho. Me le dormía en los brazos por la noche cuando estaban contando cuentos de espanto. Me metía debajo de la almohada y me cobijaba y ahí quedaba dormida. Luego me pasaba a la cama y ahí amanecía. Bueno, en primer lugar, cuando ya un poco más grandecita, yo me iba con él para donde estaba el suelo de caña, porque allá había trapiche. Me iba y me arrastraba dulce, como unos polveados, como unos raspados. Me llevaba para que mi mamá me diera más amor. Él con mucha frecuencia me cargaba. En ese tiempo no había médico para llevarnos cuando nos enfermamos, él se preocupaba mucho y él mismo nos curaba, por ejemplo, enfermedades de la boca, nos curaba con cosas caseras, pero él no nos dejaba, nos cuidaba a todos y no nos pasó nada, todos nos sanaba con lo que él supiera de bebidas, con todo eso, por ejemplo, nos dio una enfermedad en la boca y él nos curó.
a todos. Listo. Tía Nelly. Mi papá era muy cariñoso y le gustaba mucho llevarle a mi mamá muchos cortes para que nos hiciera vestidos y que las niñas con vestidos de flores le gustaba. ¿Los abuelos a qué se dedicaban? ¿Tuvieron oficios o trabajos que los marcaron? No, mi mamá tenía el oficio doméstico, mi papá como propietario de una hacienda era entregado a ella, pero él tenía obreros, no tenía trabajadores y mayordomos. Él no se dedicaba a eso, sino a la administración. A la administración de la finca. Pero él sí se dedicaba a hacer panela para vender en el pueblo. Él iba los domingos a llevar la panela para vender y cultivaba maíz y todo eso. Entonces tenían sus trabajadores, pero él sí cultivaba. Mi papá tenía sus tierras y trabajaba la agricultura y administraba, como dice mi hermana. Y nos da risa era que se aparecía cargando terneritos y debajo la almohada. Cuando nacían los terneros. ¿Qué desafíos enfrentaron nuestros abuelos y cómo los superaron? ¿A quién le corresponde? ¿A mí? Bueno, te puedo contar una violencia tremenda donde perdimos miembros de mi familia y muchos saberes de lo que teníamos en una hacienda. Quedamos en la cocina calle. A mi papá le tocó salir de la finca con toda la familia. Primero se fue para salvarse porque iban para matarlo por él, y entonces unos primos lograron atajar a los tipos. Entonces mi papá pudo volar, al otro día nos mandó con nosotros, perdimos todo y llegamos, mandó un camión por nosotros y llegamos a un pueblito, a Zarza al Valle. Allá nos ubicaron, nos tuvieron ahí un tiempo y luego pues mi papá trabajando los logró tenernos ahí. Próspero, él tenía una hacienda, pero era muy grande porque tenía ganado, tenía caballos, gallinas, cerdos, de todo teníamos, pero perdimos todo porque nos tocó salir, allá quedó. Y no logró salvar, sino que vendió la finca en 7.000 pesos y ahí perdimos todo porque fue mucho lo que quedó allá. Como yo era tan pequeña, recuerdo muy poco de eso que nos pasó, porque yo tenía apenas como 4 añitos, no recuerdo nada. ¿Y el tío Gabriel cuántos años tenía? Y mi hermanito, el menor, tenía 9 meses. Eran muy bebés. ¿Importantes creen ustedes que les enseñaron esta experiencia que ustedes tuvieron junto a su familia? Pues nos enseñaron a ser creyentes, que pasara lo que pasara, seguíamos creyendo en Dios y en la Virgen Santísima, que ellos nos protegían. Y de verdad salimos adelante y ya todo pasó. Bueno, ahora cada una de ustedes va a tener como ese pensamiento, un recuerdo bonito que hayan tenido cuando ustedes estaban niñas, algo lo más hermoso que ustedes digan y cierran los ojos. Qué rico volverme a ese momento de nuestras vidas. A ver, tía Carmen, ¿qué recuerdas tú de tu niñez? El carro bonito era que yo me iba a montar en los terneros, me montaba en los cerdos, conseguía, mi mamá me decía, cuídeme las gallinas, a dónde ponen, me decía al pie en el monte, había una ceiba inmensa y ya tenía el mío la gallina en la raíz del árbol. Desde ahí recogía los huevos en mi delantalcito y traía todos los huevos y la gallina bajo el brazo. Muy bien, qué lindo. ¿Tu mamá? De allá de la finca. O de la casa de Zarza, donde tú quieras. Recuerdo que cuando estábamos pequeñas, mi hermana Carmen amarraba, como éramos 6 hermanitas, amarraba 6 marranos de los árboles,
y los ponía siempre, los amarraba y después nos montaba cada uno atrás hacia la cola del cerdo y cuando después soltaba a todos esos cerdos y salían corriendo y nos botaban, claro que nosotros caíamos hacia la cola para que el marrano no nos tumbara de espaldas, o sea que caíamos hacia la cola. Eso es lo que más recuerdo. Ah, y también que nos llevaba a una quebrada a buscar piedras bonitas, ella era tremenda, nos hacía unas cosas. Y la vez que los marqué con el ácido nítrico. El ácido nítrico en un frasquito chiquito. Y yo las tenía que marcar. Los tatuó. Sí, y luego me marcaba el del ácido, que venía a cada una le ponía con la tapita en la frente. Y seguía usados ahí. 6 niñas, entonces la mayor conseguía unos gusanos que llaman mojol, que son blancos y como eran 3 blancas y las otras 3 éramos trigueñas, entonces los blanquitos mojol eran los hijos de las blancas y para las trigueñitas conseguía gusanos negros. Y a pesar de todo tuvimos una infancia feliz. No nos faltó nada. Finalizamos la entrevista que les hice a mi mamá y a mis 2 tías sobre alguna información que queríamos tener para nuestro reencuentro de la familia Carvajal Herrera y muy agradecida con Dios por este espacio que nos brindó y ellas creo que de pronto tuvieron momentos de recuerdos bonitos y significativos. Y este espacio pues va a quedar atesorado en nuestros corazones y a través de la tecnología que nos prestó este momento y hay una herramienta muy especial ya que estamos en el año 2025. Tener presente algo de la genética, ¿alguna recuerda el color de los ojos de la abuela Anastasia? Los ojos de mi mamá eran verdes claros. La abuela tenía ojos verdes. ¿Y el abuelo qué color eran sus ojitos? Cafés. O sea, por ello es que existe en nuestra familia personas con ojos claros debido a la genética. Bueno, gracias. Ya. Hola, continuamos con nuestra entrevista para la familia Carvajal Herrera. Con ustedes tenemos al tío, el niño de la casa. José Gabriel Carvajal Herrera. Hola tío, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno tío, queremos continuar con una entrevista que le vengo haciendo a todos tus hermanas, ya que hay 4 integrantes. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus recuerdos más preciados de crecer con nuestros abuelos? El cariño que me otorgaron fue excelente por ser el niño de la casa. Nunca tuve discrepancias con ninguna de mis hermanas porque fue el preferido de la casa. Se sintió muy amado. Sí, muy amable. Bueno, tío Gabriel, ¿hay alguna anécdota divertida o conmovedora que recuerde de su niñez o de nuestros abuelos? Exactamente cuando mi papá traía frutas a la casa de la finca Baltimore a Alonso Arana, mi mamá nos mandaba al Hotel Colón a venderlas a mí y a Nelly, y cuando salíamos de allá, los hermanos Montoya, de Germán Montoya, salían a tirarnos cosas a la cabeza. Entonces yo me armé de piedras y les quebré todo el aviso que decía Salón de Belleza Teresita, lo pasé a punta de piedra de lado a lado y me volé. Y cuando fueron a cobrar a la casa ya Benigno estaba armado con una perilla que no miró que no tenía cubierto y se lo metió así y quedó como un gladiador romano. Bueno, tío Gabriel, queremos escuchar cómo celebraban las fechas especiales de Navidad, cumpleaños y entre otros. Con los platos típicos que le llegaban a la casa a mi mamá del vecindario, y mi mamá retornaba hacia esas casas también natilla, bueno, yo recuerdo eso perfectamente, pero lo que más me gustaba era cuando mi papá nos mandaba a comprar una gaseosa que se llamaba sangría, gaseosa, no vino, y esa gaseosa era riquísima, riquísima. Y me gustaba porque don Vicente, el dueño de la tienda, siempre que yo iba,
le pedía la ñapa y me la daba. Por ser el niño de la casa. Muy bien. Bueno, tío, ¿y qué platos o recetas típicas de la familia son los que más recuerdas? Recuerdo mucho las arepas que hacía mi mamá, porque esas arepas eran muy bien piladas en un pilón de madera y eran muy bien hechas por ella con queso. Tan así que en la escuela Francisco José de Caldas repartían un queso amarillo que todo el mundo decía que era un queso de leche de burra. Eso fue paja y yo lo regalaba, y al último antes posteaba a ver qué compañero había faltado al salón para pedir el pedazo de queso por él, y sobre todos los pedazos de queso le llevaba a mi mamá para hacer arepas. Recuerdo muy perfectamente épocas como la donde trabajaba mi papá Alonso Arana Cáceres en Baltimore, 22 años que trabajaba allá. Los abigeos mataban las vacas, se las robaban, pero cuando iba mi papá para allá, preferían dejar media vaca y tirada, y antes mi papá iba y le ponía la queja a don Alonso, y don Alonso le contestaba: "Don Benita, pues ¿qué se va a hacer? Lleve eso para su casa". Y nosotros no teníamos cómo comernos media vaca, al repartirla entre el vecindario, fíjese que en medio de una pobrecía, después de una derrota de la violencia política, nosotros repartiendo carne a la lata de la cuadra. Qué lindo. Sí. Por eso es que somos tan carniceros, pues nos gusta tanto la Es que yo digo que A excepción de Qatar. toda la vida fue cariñosa conmigo por ser el niño de la casa. Era su consentido. Sí. O sea que a usted le perdonaban todo. No tanto. ¿Ya? Bueno, tío, quiero que tú tengas presente o que nos cuentes qué recuerdos bonitos tenía de nuestra abuela Anastasia. De mi abuela, de mi mamá, Sí. Ana Herrera de Carvajal, recuerdo mucho la que ella era la primera en quedarse dormida y tenía un vicio de que hacía un gesto con la boca y yo me le hacía a burlarme de ella, porque siempre que hacía ese gesto pelaba la dentadura y ella tenía un dientecito de oro. Lo recuerdo como si fuera hoy, me burlaba de ella despertaba y me metió una largada. ¿Tenía un diente de oro? Sí. De mi papá lo que recuerdo es que era una gran persona, muy respetada en el pueblo, por ser una persona muy seria, muy trabajadora, muy honrada. Gratos recuerdos como esos no los tiene cualquier hijo en Serrano. Tan lindo. Y era cariñoso con ustedes también. Generoso, bondadoso, dentro de la humildad. Sí, pero cuando le sacamos la piedra, era tenaz. ¿Por qué? A pesar de todo, ¿eras travieso? Bastante drástico. ¿Era muy drástico? Drástico. Pero por eso ustedes son buenas personas. ¿Les pegaba papá? La avenida y la verdad y estando muy hombre, porque han peleado por una bandera cuando la derrota de Barranquilla. No me acuerdo de eso. No habrá más. ¿Y a usted qué corregía? Ahora, si tuviera cuento, Cuéntelo. pero en qué instante lo digo. ¿Ya? Una vez mi papá me metió una pela por el simple hecho de que al diagonal a la casa de nosotros había un fotógrafo y en eso existían esos rollos de fotografía Kodak. Y habían 8 de esos tubos vacíos y yo me los traje para jugar en la casa y me hicieron devolver con ellos llorando una pela de la berraca porque me ha traído esos rollos de esa casa, y así llorando me los mandaron a descargarlos otra vez ahí. Claro, lo corrigió, por eso es tan buena persona. Sí, Qué porque lindo. hoy por hoy los papás ven a un muchacho con un televisor, una motocicleta o lo que sea y nunca lo castigan y nunca le dicen nada. Ay, mi hijo es muy avispado, vea, ya tiene hasta moto. Resulta que la moto es robada. Bueno, tío, despídase, pues, ¿qué palabras bonitas quiere decir de los recuerdos lindos de su hermosa familia Carvajal Herrera? Pues lo que más quiero decirles es que tomen ejemplo de los abuelos, porque día a día, entre más avanza este ciclo en el plano tierra, la gente se vuelve más corrupta. Bueno, gracias, tío. Gracias, papá. Sí. Sabes que te queremos mucho. Amén.
Bueno, tío, quiero que nos cuentes y nos demuestre cuál era el gesto que hacía la abuela con la boca que te causaba tanta gracia. Mientras se dormía.